Hello, welcome to my channel, my name is Francisco y el día de hoy, muchachos, vamos a continuar entonces con otras contracciones informales y es el día de hoy que vamos a trabajar gonna, lemme and gimme, esas contracciones informales muy populares y espero entonces que con estos ejemplos nos quede todo muy claro. Going to lo vamos a contraer o vamos a utilizar la contracción informal gonna, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver varios ejemplos. Look at this number one. We are going to go to the hospital, ¿sí? Es el futuro con going to. Algunas personas que dicen que esto no va así, we are going to go, que suena redundante, nosotros vamos a ir. Suena un poco redundante, pero esa es la estructura. Si nosotros omitiéramos esto, ¿cierto? El going to, simplemente decir we are going to the hospital, ya no sería futuro con going to, sino sería, ¿ya qué? Sería presente progresivo. Nosotros vamos al hospital, ¿cierto? Ya ese es diferente. Pero cuando es un plan futuro, we're going to go to the hospital. Entonces aquí ya tenemos ese primer ejemplo. ¿Qué podríamos hacer entonces acá? En esta parte nosotros, ¿sí? La idea es que también, así como hacemos contracciones informales, utilicemos las contracciones formales que se trabajan también, como en este caso nosotros podríamos decir esto, we're, yes, we're. And now what? Going to. Remember that this is the option that we have here, guys. So, we're gonna. Ahí lo vamos a interpretar. We're gonna go to the hospital. We're gonna go to the hospital. Nosotros vamos a ir al hospital. Entonces mire que no solamente sería el going to, sino que vamos a contraer acá. We're gonna go to the hospital. Okay? Let's continue with this one. I am not going to do that. Yo no voy a hacer eso. So, remember guys that we have this option, yes? So you can use it in the short form too. And I can do it like this. I'm not. Yes? I'm not. I'm not what? I'm not gonna do that. Ahí quedaría entonces facilito, muchachos. Y se entiende demasiado, se escucha, perdón, demasiado. I'm not gonna do that. Yo no voy a hacer eso. Look at this one. Were you going to come with them? Si esto es un futuro en pasado, el futuro con el going to, pero en pasado. ¿Ibas a venir con ellos? Were you going to come with them? With them, con ellos. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo acá? Simplemente vamos a agregar acá el gonna, ya que este no va a ser forma corta en esta parte de la pregunta. ¿Ok? Were you gonna come with them? Were you gonna come with them? Muy fácil, muchachos, en la parte de going to. Now, guys, let's continue with this one. Let me. Esto siempre se va a utilizar con el pronombre objeto me. En este caso vamos a decir entonces let me, ¿ok? Look at this. This is really easy. Let me help you. Esto es realmente fácil. Déjame ayudarte. Let me. Mira que aquí tenemos el pronombre objeto me, para yo nada más. Listo, let me help you. So here we say, this is really easy. So in here, what is the option? Remember, let me. So I'm gonna say here, let me. Let me help you. This is really easy. Let me help you. Ahí lo vamos a escuchar mucho, muchachos, expresiones como esa. Esta también es muy común. Please, let me try it. Por favor, déjame intentarlo. Permíteme intentarlo. Please, what is the option? Remember, let me. Please, let me try it. Ahí estaría fácilmente eso. Look at this one. Are you going to let me drive? ¿Sí? Are you going to let me drive? Muchachos, aquí vamos a hacer entonces dos contracciones informales. Vamos a trabajar la gonna here, ¿ok? Gonna, are you gonna what? Are you gonna let me drive, ¿ok? Are you gonna let me drive? Quedaría de esa forma. Mire que se podrían combinar muchas de las contracciones informales que hemos visto y sin ningún problema, ¿ok? Try to say it with me, ¿ok? Are you gonna let me drive? Are you gonna let me drive? Very easy, guys. Let's continue with this one. Give me. Yes, give me. Esta también se va a trabajar con el pronombre objeto me, nada más. Entonces, ¿cómo diríamos? Could you give me that, please? ¿Podrías tú darme eso, por favor? Entonces, ¿cómo quedaría acá, muchachos? Could you give me? Yes, could you give me that, please? Could you give me that, please? Eso lo pueden hacer de forma escrito o hablado también. Recuerde que es algo informal, pero es muy, muy común. Let's continue with this one. He didn't give me a chance. El que no me dio un chance o una oportunidad. So I'm going to say here, he didn't give me. He didn't give me a chance. Cuando vean give me, ya saben que pueden utilizar esa parte de give me o simplemente decirlo así, ¿ok? Look at this one. She's not going to give me money. Ella no va a darme dinero. Entonces aquí tenemos el going to también y esto lo podríamos utilizar en una contracción, ¿cierto? ¿Cómo sería entonces? Podríamos trabajarlo acá. She's not.
Hay otra opción que sería she isn't. También sería posible, no hay problema. Let's continue with going to. She is not or she's not gonna, ok. She's not gonna, what? Give me money. Simplemente lo vamos a terminar de esa forma. Muy fácil hasta ahí. Miren muchachos, estas contracciones informales, algo corto el video, pero yo sé que le va a ser de mucha utilidad a todos ustedes. She's not gonna give me money. Espero entonces que puedan hacer un capture y que puedan compartir este video con muchas más personas. Guárdalo en esa lista de reproducción que yo sé que lo va a poder utilizar mucho más adelante, ¿ok? Bye bye my friends, and don't forget to share this video and to subscribe here in this button, ¿ok? Bye bye.